Buenas, buenas Venezuela, ¿cómo están? Aquí estamos como siempre y de frente. Debajo están nuestras redes sociales. Hemos iniciado la semana pasada una conversación con el ex senador Cristóbal Fernández, quien además fue presidente del Congreso de la República y un viejo amigo, pues, con el que hemos participado en muchas luchas juntos. Cristóbal hizo un planteamiento que ha tenido mucha acogida en este canal, que tiene que ver cuando Cristóbal decía que lo que pasó en el año 58 está hoy ocurriendo en cámara lenta. Cristóbal, bienvenido. ¿Cómo es eso? Y para que la película la pasemos completa a las personas que han estado interesadas comunicándose con nuestro canal. Bienvenido. Muchas gracias, Ismael. Fíjate bien, yo hice la referencia histórica sobre el caso venezolano porque es lo más parecido que tenemos en los últimos tiempos en materia de el derrocamiento de una dictadura. Pero hay muchos casos donde uno encuentra similitudes con la situación de hoy, con las condiciones particulares del tiempo y del espacio, porque cada caso es un caso distinto. Totalmente. Uno puede tomar de las referencias históricas elementos que le permiten orientarse. Sin embargo, yo quiero comenzar la respuesta a tu pregunta haciendo una referencia a la última alocución de María Corina Machado, que ha sido una demostración de foco, de visión correcta de lo que está pasando y de anticipo a la jugada que pretende el gobierno para hacernos entrar en una especie de amnesia colectiva, de que nos olvidemos de lo que pasó, de que nos olvidemos que el 28 de julio hubo una elección donde fue derrotado ampliamente el gobierno sin la participación de los electores del exterior y sin condiciones. El liderazgo que ella ha establecido ha sido un liderazgo que pasó por su inhabilitación, la inhabilitación de su primera propuesta de sustitución y además logró al final, acordándose con un candidato muy poco conocido en el país, endosarle su liderazgo. Eso es algo inédito. Entonces, quienes están inventando aceptar lo que ella llama el alpiste dentro de la jaula o una jaula más grande, están cometiendo el mismo error que cometieron 10 candidatos que fueron a la elección intentando dividir el peso de ese liderazgo y bueno, no sacaron ni el 3% de los votos. Entonces, es una advertencia que me parece muy válida. Yo invito a la gente a que busque ese mensaje de María Corina, que fue hace 2 días, que está muy vigente y que tiene que ver con la esperanza, con lo que debemos hacer hacia el futuro. La cuestión es la siguiente: nosotros debemos procurar, como ocurrió en enero del 58, que haya una crisis en el bloque dominante. Y en este caso particular... Está viendo. Perdón. Que se está viendo. Que se está viendo. Pero que además que en esa crisis haya un segmento importante que entienda que le conviene que las reglas de juego que ellos establecieron se sigan manteniendo, porque eso es lo que le garantiza el futuro político. Yo apuesto hacia el 10 de enero, pero yo le digo a la gente, seamos optimistas, incluso si la meta no se logra antes del 10 de enero, porque sigue habiendo vida. Esto no tiene regreso, Totalmente. Yo creo que esto se va a producir antes del 10 de enero, lo creo. Ahora, ¿hacia dónde debemos apuntar? En función de lo que ocurrió en enero del 58, debemos apuntar a que la Fuerza Armada como institución, que hoy está debatiendo entre ellas, por mecanismos, hoy quizás son solapados, porque eso no es un órgano de debate, eso es un órgano de disciplina, pero la indisciplina la ha causado el alto mando al hacerse cómplice de una violación constitucional. Totalmente. Y el juramento de ellos es con la Constitución. Entonces, los oficiales, la gran mayoría, que es honesta, no pueden hacerse cómplices pasivos de un robo, que es lo que ha ocurrido. Es decir, el robo a la soberanía popular. Ellos son los custodios de 30.026 sobres número 1, donde están las actas para cotejar con quien quieran y también los votos físicos que se pueden contar. Se cuentan en 3 días. Eso no es problema.
Es un problema de testigos, de observadores y de ver lo que pasó. Pero no puedes venir hoy con la trampa después de robar 2 elecciones, porque vamos a estar claros, la elección de 2015 fue robada. El parlamento que salió de allí no tuvo la capacidad de acción como le correspondía a un parlamento con 2/3 de diputados contrarios al gobierno. Totalmente. Entonces fue un golpe de Estado disfrazado, digamos, por cuota, pero el parlamento fue maniatado. Y sin embargo, la Venezuela democrática insistió en la ruta electoral y ha logrado lo que se ha logrado hoy. Primero, el 22 de octubre. Vamos a estar claros. No hubo unas primarias como esa. No las ha habido en el mundo, con tales dificultades, hasta de clima. Y votaron 2,5 millones de personas y de ahí sale un liderazgo. Ese liderazgo merece ser respetado porque tiene una sociedad, digamos, con los partidos que forman la plataforma unitaria y que convocaron el proceso, eso es cierto, pero los partidos también deben entender que el mandato que se dio el pueblo el 22 de octubre y que ratificó el 28 de julio va más allá de las posiciones pequeñas que puede haber en la dirigencia partidista, porque es el pueblo el que va a dar la lección a quien pretenda desviarse de la línea correcta hoy. Y la línea es buscar, insistir en la juramentación de Edmundo González Urrutia el 10 de enero del año 2025. Entonces, yo creo que por ahí es la vía, hay que insistir en eso. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos muy rápidos de cómo ocurren estas crisis. Fíjate bien, ya hablé del caso de enero en Venezuela, enero del 58. Vamos a hablar de 1989. La gente recuerda la caída del muro de Berlín, pero es que no fue el muro de Berlín, fue la caída de todos los países del Pacto de Varsovia y de la influencia soviética. Y allí hubo desde actos electorales hasta manifestaciones pacíficas, rupturas de bloques de poder y, en el caso de Rumania, que fue el último, un golpe militar que terminó con la vida del dictador. Fue la más violenta, pero casi todas fueron pacíficas. La primera fue Polonia. ¿Y cómo fue Polonia? Polonia fue una elección. El dictador militar, Jaruzelski, porque los comunistas habían perdido el poder, el POUP. Cuando yo digo comunista, es el nombre popular, pero los partidos se llamaban de otra forma, porque intentaban disfrazar su origen comunista. Partido Obrero Unificado Polaco, era el Partido Comunista. Habían fracasado los que gobernaban y recurrieron a un militar con respaldo soviético ante las huelgas de solidaridad, terminando convocando una elección. Esa elección era así, Ismael. Era primero conservar los diputados que existían, que eran 299, tal cual, que eran comunistas todos, y agregar 161 nuevos, y agregar un Senado de 100. Y la gente de Solidaridad aceptó ir a esa elección. Resulta que de los 100 senadores obtuvieron 99 y el número 100 era de un partido opositor minoritario. Y de los 161 diputados nuevos, obtuvieron 160 y un diputado opositor de otra tendencia. Mantenían el control de la Cámara, pero la crisis se les vino encima. No pudieron. Claro. Y entonces en Hungría, país vecino, cuando vieron eso que pasó, hubo una crisis en el bloque gobernante del partido y decidieron una apertura. Y entonces decidieron unas medidas liberales, decidieron cambiar su liderazgo entre ellos mismos, abrieron la frontera con Austria y entonces ocurrió el hecho que lleva al muro de Berlín, que fue una crisis migratoria. Como Hungría abrió su frontera y la frontera entre Hungría y la Alemania comunista, la mal llamada República Democrática Alemana, la gente empezó a irse a Hungría para pasar a Austria y de ahí a Alemania Occidental. Y eso fueron decenas de miles. E incluso es famoso que se convocó un picnic con nacional
donde se invitaba a la gente y hubo gente que ayudó a montar el famoso picnic veraniego y la gente empezó a irse por decenas de miles. Claro. Eso es lo que lleva al final a la crisis del muro de Berlín, que se produce, de la caída, que se produce además por un mal manejo en la cúpula, cuando comunican las medidas nuevas de inmigración, y entonces el vocero, que es el jefe del partido en Berlín, no tiene bien la información porque no estaban en la mesa de negociaciones internas, y le preguntan, y bueno, ¿cuándo entran las nuevas, la nueva apertura inmigratoria? Creo que ya, dice a las 7 de la noche, cuando terminando la rueda de prensa, y ese ya fue que centenares de miles de personas se fueron al muro, y no solamente lo pasaron, sino que lo tumbaron, y la Fuerza Armada se abstuvo de actuar ante la gente. Así fue como ocurrió, y bueno, y todo eso producto de la acción popular por un lado, pero además de la inteligencia de los dirigentes que supieron conducir la ruta correcta en cada caso. Totalmente de acuerdo contigo, Cristóbal. La semana que viene debemos continuar esto para poner las ideas claras ante el país, porque no se puede decir solo es que Maduro se tiene que ir. No, claro que se tiene que ir, pero también tenemos que explicar por qué se tiene que ir. Y una de las cosas en las que más coincido contigo en el caso de Venezuela es que la crisis que está allí ocurriendo en el seno de la Fuerza Armada no es cualquier cosa. Las demostraciones que hay, los cambios que han tenido que hacer, las personas que cuidan a Maduro, cómo se está moviendo el tema de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no es Padrino López, ni es el jefe del SEBIN, ni es el jefe de la Casa Militar, ni son los 8 o 10 generales enchufados que manejan el oro, la mafia, el narcotráfico. Es la Fuerza Armada, esos muchachos que contaron y cantaron los votos. 250 militares en todo el país, en distintos centros, salieron con las actas y la gente los aplaudía. La gente del PSUV vio cómo ganó el Mundo González. El mundo vio y lo acaba de ratificar nada más y nada menos que el gobierno más fuerte que hay en América Latina, que es el gobierno de Brasil, de José Ignacio Lula da Silva. Ha ratificado que Maduro tiene que, nos enseñó las actas, les mintió, les dijo que en 3 días se las iba a entregar y no se las entregó. Así que, Cristóbal, vamos para adelante, totalmente de acuerdo con tu planteamiento y conversamos nuevamente la semana que viene, Dios mediante. Seguro. Okay. Un abrazo. El comentario del día. Quiero comentar hoy algo que debe subirnos el ánimo, la fe, la confianza y la esperanza. Tiene que ver un poco con lo que hemos conversado en el programa en el día de hoy con Cristóbal Fernández Daló. Es que ayer vimos cómo las madres de Tocorón, allá las madres de esos niños que han sido torturados, los padres, los hermanos, protestando y lanzando globos al aire de cosas de creatividad que a la gente se le ocurre para visibilizar que en Venezuela efectivamente hay más de 2.000 presos políticos que siguen haciendo presos, que han asesinado como lo hicieron con Edwin Santos y que sigue la persecución. Pero el problema es que ellos internamente están atravesando la peor crisis. Por allí se ha comentado de fuentes muy serias que el vicepresidente de Irán está en el Hotel Eurobuilding en Caracas, que tiene 5 días allí. Se habla de negocios entre mafias. Las mafias de Irán que contaban en Venezuela con el mafioso de Tarek El Aizamit y por supuesto que está en manos de Maduro. Seguramente le estarán pidiendo que se lo entreguen. Pero en tal caso, lo que ocurre en Venezuela es eso. Esa guerra entre los factores de poder que están allí solo para saquear y robar, como si han robado más de 550.000 millones de dólares en todo lo que va del tiempo que tienen en el gobierno, saben que ya se les llegó su final y definitivamente los venezolanos estamos encaminados en la vía correcta y enero es la fecha clave. Seremos libres, vamos a ser libres porque los venezolanos no tenemos miedo y estamos dispuestos a hacer lo que desea para lograr el cambio. Nos volvemos a ver mañana, Dios mediante. Aquí debajo están nuestras redes sociales, como siempre, y de frente, Venezuela.